Eh, Hace un momento, pues, les comento, jóvenes, hace un momento el coordinador nos compartió la guía para trabajar, que de ahí voy a asignar tarea, no necesariamente solamente de ahí, sino que también puedo sacar los ejercicios de otro lado. La tarea que todavía hasta el momento no la he asignado, entonces, esta es. Igual, yo se la voy a presentar, ¿verdad? Se la voy a publicar en el campus para que ustedes la tengan. Entonces, esta sería la guía para la segunda prueba, todo lo que hemos visto de la relación de, de fuerzas y de campos eléctricos, ¿sí? De hecho, ya podemos comenzar a trabajar, hay muy buenos problemas. Del capítulo 4, eso vamos a hablarlo hasta la siguiente semana, la ley de Gauss. Entonces, hay muy buenos problemas para comenzar a trabajarlos acá, ¿verdad? De hecho, ya podemos comenzar a trabajar de esta guía, entonces déjenme abrir el OneNote. Eh, También recuerdo que el día de ayer nos quedamos en esto, ¿verdad? Resolviendo el problema del campo eléctrico que genera una placa infinita uniformemente cargada. Hayamos encontrado que la componente en ρ, es decir, E de X y E de Y es igual a cero, ¿verdad? La componente en ρ del campo eléctrico es cero. Entonces, estábamos por encontrar quién era la componente a lo largo de Z. Solo como consulta, ¿alguien ha trabajado esa integral? Muchachos, muchachas, ¿alguien trabajó esa integral? No se queden callados, por favor díganme, no, sí, no tuve tiempo, pero por lo menos quiero escuchar la participación de ustedes. No, muy bien. Bueno, supongo que todos, ¿verdad? No la pudieron trabajar. Entonces vamos a trabajarla, ¿verdad? Es claro y es evidente que la integral con respecto a phi, esa se puede resolver independientemente, ¿verdad? Entonces la integral que queremos resolver es la integral con respecto a ρ. Vamos a continuar eso, solo déjenme verificar, creo que sí se está grabando. Hay un vídeo que uno de sus compañeros me informó que no se presentó nada en la grabación que descargué y que subí. No se puede ver nada, solamente la imagen de esta pantalla. No sé qué pasó ahí, jóvenes. No sé qué situación fue. Ayer estuve un poco ocupado. Cuando ustedes hicieron la prueba, solamente subí el PDF porque también estaba malo. Actualicé el PDF, ahora sí se puede ver. Con el vídeo, sinceramente no lo busqué, pero voy a buscarlo. Solo le pediría a quién fue el que me avisó. Le diría que me recuerde nuevamente por la tarde-noche, porque de hecho toda la tarde voy a estar ocupado y en la noche tengo una reunión, pero para tenerlo presente, para buscarlo. Entonces, ¿qué era lo que estaba? Estaba buscando la integral. Entonces, ¿cuál de estas integrales tengo ρ de ρ y en el denominador tengo todo eso elevado a la 3 medios? Entonces, ¿cuál de esas integrales se acomoda más a lo que nosotros buscamos? Creo que es esta, ¿verdad? Esta de aquí, ¿cierto? Entonces, voy a copiar eso. Vamos a utilizarla para calcular de un solo la integral. ¿Quién es eso entonces? Rho hace el papel de X, Z hace el papel de A, entonces esa integral me queda negativo 1 sobre Rho al cuadrado más Z al cuadrado, raíz cuadrada de eso, evaluado de 0 hasta infinito, ¿cierto? Si yo evalúo eso, es claro, por ejemplo, que cuando evalúe en infinito, eso me va a quedar un número muy grande en el denominador, eso es 0. Y cuando lo evalúe en 0, ¿verdad? Cuando lo evalúe en 0, esa expresión me quedaría, ya lo escribo, cuando lo evalúe en 0, esa expresión me quedaría 1 entre la raíz cuadrada de z cuadrado, y eso no es más que el valor absoluto de z, ¿cierto? Eso no es más que el valor absoluto de z. Pero hay una ventaja acá. Z nosotros lo hemos ubicado en la parte de arriba. Z es un número positivo, ¿verdad? Entonces, para este caso particular, lo que estamos diciendo es que la componente del campo a lo largo de Z, si ustedes pueden observar, es una constante.
¿sí? Y es esta constante. Depende de la densidad de carga en la cual nosotros tenemos distribuida la carga en nuestro plano y depende de la permitividad del vacío. Entonces, este sería el campo eléctrico de una placa infinita. Entonces, déjenme hacer un bosquejo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si yo tengo una placa infinita, ¿verdad? Uniformemente cargada, resulta ser que en cualquier punto que yo me esté ubicando del campo, del espacio, en cualquier punto, ¿sí? La magnitud del campo eléctrico depende de cuál es la distancia, esta distancia que hay entre el plano y ese punto. Y además de eso, puedo ver que el campo eléctrico siempre va a ser perpendicular al plano que sostiene o a los planos paralelos que está comprendido la lámina uniformemente cargada, ¿sí? Entonces, en todo punto, de hecho, en cualquier punto que yo me ubique, el campo eléctrico siempre va a tener la misma magnitud, ¿verdad? En este caso particular, yo estoy suponiendo también que la densidad de carga es positiva, ¿verdad? Si la densidad de carga fuera negativa, el campo eléctrico apuntaría hacia abajo. ¿Todos de acuerdo con eso, muchachos? Entonces, el campo eléctrico tendría la misma magnitud. ¿Escucho? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí. Tendría la misma magnitud y se iría para arriba. ¿Estamos de acuerdo? En el caso en el cual la densidad de carga es positiva, quedaría así de esa forma. ¿Sí? Entonces, muy interesante con eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en lugar de tener en la Z positiva, ¿verdad? En lugar de estar en la Z positiva, yo estoy ubicado en la parte de abajo del plano? ¿Sí? Yo tengo mi plano, pero a mí me interesa calcular quién es el campo eléctrico en la parte de abajo. Por ejemplo, igual a una distancia Z, ¿verdad? A una distancia Z. ¿Quién es el campo eléctrico en la parte de abajo de una distancia Z? Entonces, resulta que también eso es evidente del resultado que nosotros acabamos de obtener ahorita. Es evidente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que esto, la consideración de cancelar Z con este valor absoluto, ¿verdad? Fue cuando nosotros definimos que Z era mayor que 0. Es decir, el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Y como este número es positivo, la división de ellos me queda 1. ¿Verdad? Ahora, si el valor absoluto, estoy hablando que Z es un número, aquí lo voy a poner, el caso de Z es mayor que 0, ¿verdad? Definiendo el sistema, el sistema de coordenadas así, Z y el plano, eso está en el plano XY. Permítanme. Eso está en el plano XY. El plano, ¿verdad? Plano XY está el plano cargado uniformemente. Entonces, ¿qué pasa para el caso en el cual Z es negativo? Z es menor que 0. Entonces, si Z es menor que 0, lógicamente el valor absoluto de un número negativo es positivo, pero este valor sería la misma magnitud, pero con signo negativo. Es decir, la división de eso me quedaría negativo, ¿verdad? Me quedaría entonces, en este caso, el campo era la densidad de carga sobre 2 epsilon sub 0. En la parte de abajo, el campo eléctrico sería entonces negativo la densidad de carga 2 epsilon sub 0. Sigo definiendo la densidad de carga positiva. Puedo tener densidad de carga negativa también. Lo único que al tener densidad de carga negativa van a cambiar la dirección de los vectores, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico apuntaría en esta dirección para el caso en el cual nosotros estemos en la parte de abajo, ¿verdad? A una distancia Z. El campo eléctrico tendría que ser uniforme, ¿verdad? Uniforme me refiero que es constante y tiene la misma dirección. ¿Estamos de acuerdo? En todo punto, a esa distancia va a tener la misma dirección y la misma magnitud. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Muchachos. ¿Se entendió, Lick? Bueno, muy bien. Muchas gracias por confirmar. Entonces, bueno, magnífico. Esos son 2 ejemplos que están en el libro de texto y esos 2 ejemplos me gusta siempre resolverlos cuando he dado la clase por la importancia de los ejercicios para poder hablar de otros ejercicios más adelante.
Por ejemplo, de hecho, varios ejercicios que están aquí en esta guía, estoy mirando, están propuestos en el libro de Bagnes, ¿sí? Están propuestos en el libro de Bagnes. Por ejemplo, el de la figura 1 está propuesto en el libro de Bagnes, y, si más no recuerdo, en la figura 2 creo que también, pero no corresponde al problema 1. Vamos a ver, el problema 1 son 4 cargas puntuales citadas en el vértice de un cuadrado. Bueno, ahí tengo cargas puntuales. El problema de cargas puntuales es bien sencillo, ¿verdad? Son sumatorias. ¿Cómo se resuelve ese problema de cargas puntuales? Planteando sumatorias. Hicimos un ejemplo para lo que era fuerza eléctrica. No va a variar mucho, en el cual nosotros tengamos cargas puntuales, ¿verdad? Para el campo eléctrico no va a variar mucho, solo tienen que resolver esa sumatoria. Entonces, eso se los voy a dejar de tarea a ustedes, el de las cargas puntuales. Vamos a trabajar los otros que son distribución de carga. Por ejemplo, el problema número 2. Vamos a comenzar con ese problema número 2 de la guía. Repito, no necesariamente los problemas los voy a sacar, la tarea la voy a sacar totalmente de acá, ¿verdad? Voy a sacar los problemas que no resolvamos de acá, y además de eso voy a buscar otros problemas en otro libro de texto para que ustedes practiquen, trabajen. La ventaja de esto es que el coordinador nos pone la respuesta acá. Lo único que no me dio respuestas en esta. No tiene las respuestas. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes? Pues por acto de fe, ¿verdad? Y porque ustedes están haciendo las cosas bien. Yo sé que ustedes trabajan bastante bien. Cuando hagan las cosas bien, se van a dar cuenta, pues, que al final, pues, tienen que llegar a la respuesta correcta, ¿verdad? Cuando uno hace las cosas bien, pues, espera tener buenos resultados, ¿sí? Entonces, miremos este ejercicio. Lo único que no se mira en la figura, vamos a ver. Solo déjenme ver si la puedo ampliar un poco más esto. Sí, creo que se mira mejor acá. Déjenme volver a copiar y pegar. Se mira mejor acá. Entonces, leo el ejercicio. Dos planos infinitos con densidad de carga superficial, sigma, ¿verdad? Son paralelos al plano XY. ¿Estamos de acuerdo? Y están situados como se muestra en la figura 1. Esa es la figura 1, sí. Encontrar quién es el campo eléctrico para todos los valores de Z. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, nosotros tenemos que es, si quieren, déjenme más o menos hacer un bosquejo de cómo está mi sistema de coordenadas. Mi sistema de coordenadas viene siendo así, ¿verdad? Vamos a ver. Mi sistema de coordenadas es este. Es decir, los planos son paralelos al plano XY, pero uno está arriba a una distancia A, ¿sí? Uno está arriba a una distancia A y el otro está abajo, paralelo al plano XY, a una distancia A también, ¿sí? Entonces, me está pidiendo que encuentre quién es el campo eléctrico en todos los puntos del espacio. ¿Estamos de acuerdo? En todos los puntos del espacio. En otras palabras, es el mismo problema que nosotros hemos planteado hace un momento, que Bagnes lo tiene resuelto en el libro de texto. Lo único que ahora, en lugar de tener un solo plano, me está poniendo dos planos infinitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? De hecho, el problema de un solo plano ya lo hemos resuelto. No vamos a resolverlo nuevamente, ¿verdad? Porque ya lo tenemos resuelto. Lo único que aquí tenemos dos planos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que lo que vamos a hacer es utilizar el resultado previo, que ya lo conocemos, para con ese resultado resolver este problema, ¿verdad? Es la misma situación. Lo único que nosotros teníamos, el plano estaba colocado sobre... Si quieren, déjenme mejorar un poquito la figura para que se pueda percibir. Este plano, ¿verdad? Ese plano está colocado allá, este otro plano estaría colocado acá. Es el mismo problema, el mismito problema. Y ya tenemos la solución, entonces no nos vamos a complicar la vida, ¿verdad? A plantear nuevamente toda la solución y volverlo a resolver. No, ya vamos a utilizar los resultados y con esos resultados vamos a terminar de resolver nuestro problema. Entonces, ¿a qué me refiero yo con eso? Ya sé quién es el campo eléctrico que produce un solo campo. La densidad de carga es esta.
¿verdad? Vamos a suponer que es densidad de carga, son la misma para ambos, pero voy a suponer que es densidad de carga positiva, ¿verdad? Si es densidad de carga negativa, lo único que tengo que cambiar es la dirección, porque no me dice, ¿verdad? No me dice qué tipo de densidad de carga es. ¿Sí? Solo para hacer el bosquejo, solo para hacer el bosquejo de cómo queda, cómo se llama el, las líneas de campo, pero de hecho es independiente, ¿verdad? Que sea positivo o negativo es independiente. Nosotros ya tenemos un resultado numérico que es este que tenemos acá, ¿verdad? Ya tenemos una magnitud, ya la tenemos bien identificada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a identificarlo por zonas, le voy a llamar a la parte que está arriba del plano a una distancia A, ¿sí? El plano que está arriba de una distancia A, ¿estamos de acuerdo? Le voy a poner la zona 1. Es decir, todo eso le voy a llamar zona 1. La zona en la cual está delimitada por los dos planos le voy a llamar la zona 2. Y la parte de abajo le voy a llamar la zona 3. ¿Qué con ello? Pues resulta ser que yo ya sé que cuando me ubico a una distancia dada, ¿verdad? A una distancia dada, de hecho, la voy a definir no sé si, cómo quieran llamarle ustedes, pero cuando estoy, por ejemplo, aquí, yo ya sé cómo es la magnitud del campo eléctrico que me produce el primero, ¿sí? Le voy a llamar a este campo eléctrico 1, ¿verdad? De la placa 1 y campo eléctrico de la placa 2. Entonces, yo ya sé cuál es la magnitud del campo eléctrico que me produce en ese punto el 1, ¿sí? ¿Quién es esa magnitud? ¿Recuerdan ustedes? Pues observen que no depende de qué distancia estamos localizados. De hecho, a cualquier distancia que yo me encuentre, va a tener la misma magnitud y tiene la misma dirección. ¿Estamos de acuerdo? A cualquier distancia que yo me ubique, observen que va a tener la misma magnitud, ¿sí? Y tienen la misma dirección. Entonces, en ese punto, el campo de la placa de arriba va a ser la densidad de carga 2 epsilon sub 0. ¿Todos de acuerdo? Observen también que exactamente en ese punto el campo eléctrico debido a la placa de abajo es independiente de la distancia a la cual esté, tiene la misma magnitud de campo eléctrico, la densidad entre 2 epsilon sub 0. ¿Todos de acuerdo en eso? ¿Qué quiero decir con eso? Pues como el campo eléctrico es una cantidad vectorial, en la zona 1 el campo eléctrico total tiene que ser el campo eléctrico de la primera placa más el campo eléctrico de la segunda placa. A esto, si ustedes recordarán, a eso se le llama el principio de superposición. Lo hemos estado utilizando, ¿verdad? De superposición. ¿Sí? Es decir, sabemos que las interacciones, como son cantidades vectoriales, la interacción total va a ser la suma de las interacciones individuales que se dan. Entonces, ¿qué significa? Que el campo eléctrico en la zona 1 va a ser la densidad de carga 2 epsilon sub 0 en dirección de la Z más la densidad de carga 2 epsilon sub 0 en dirección de la Z. El campo eléctrico entonces en la zona 1 es la densidad de carga epsilon sub 0 Z. Cheque, magnífico, sin necesidad de resolver las integrales, ¿verdad? Sin necesidad de plantear integrales. ¿Para qué lo vamos a hacer si ya resolvimos el problema? Ese es el objetivo, ¿verdad? Si ya tenemos resuelto el problema, solo vamos a utilizar el resultado. Entonces, vámonos ahora a la zona 2. Aquí, en cualquier punto intermedio que yo me ubique en la zona 2, resulta ser que ya lo hemos visto, hace un momento lo calculamos en la parte de abajo. El campo eléctrico va a ser la densidad de carga negativo, la densidad de carga, no importa qué signo sea, ¿verdad? No importa qué signo sea. El signo lo único que me ayuda es a identificar cómo tengo que graficar las líneas del campo eléctrico. La densidad del campo eléctrico entre 2 epsilon sub 0. Y resulta ser que en ese mismo punto, el campo eléctrico, debido a la capa 2, a la placa 2, ¿verdad? Tiene como magnitud esto, con signo positivo, ¿verdad? Yo ya sé que todos esos campos van en la dirección de Z, entonces, en la región 2, nuevamente va a ser la superposición de ambos campos eléctricos, y eso aquí va a ser igual, negativo. De hecho, ni voy a hacer eso, ya a esta altura no tengo que estar haciendo paso a paso, ¿verdad? ¿Quién va a hacer eso? Los dos tienen igual magnitud, pero signo diferente. El campo eléctrico ahí es 0. ¿Sí? En la región 3,
en la región 3, nuevamente va a ser la suma del campo eléctrico en la de la placa 1 más el campo eléctrico en la placa 2. ¿Quién es el campo eléctrico aquí, en este punto? Pues la placa 1 sigue teniendo la misma magnitud negativa. Bueno, voy a ponerle la dirección mejor, porque si hablo de magnitud no tengo que estar hablando de un signo, ¿verdad? Tendría que ser positivos. Magnitudes son por definición positivos. Entonces, tiene la magnitud y esa dirección. Y el campo eléctrico en ese punto, en cualquier punto, también tiene el mismo valor. En otras palabras, el campo eléctrico en la región 3 simplemente va a ser negativo la densidad de carga sobre 2 en dirección de la Z unitaria. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico total, si ustedes quieren, ¿verdad? En cualquier punto que yo me ubique del espacio, tiene esta expresión, epsilon sub 0, ¿verdad? Para cualquier valor de Z mayor que A. Licenciado. ¿Escucho? Una pregunta, ¿por qué en la región 3 es negativo sigma entre 2 y no negativo sigma entre epsilon sub 0? Ah, porque hace un momento nosotros encontramos para una sola placa. Para una sola placa es esto. No, o sea, me refiero a que en sí la resta da negativo, o sea... Tiene razón. Tiene razón. Fue un error mío. Tiene razón. Muchas gracias por la observación. Tiene razón. Fue un error mío. Entonces, muchas gracias. Mientras que aquí sería Z, ¿verdad? Para cuando está Z, está entre A y negativo A. Muchas gracias por la observación. Y esto sería para cualquier valor de Z menor que negativo A. Y ese sería el campo eléctrico para dos placas infinitas. Entonces, observen, repito, no es necesario resolver todas las integrales porque ya las tenemos resueltas. ¿Verdad? Excelente. Vamos bien. Muchas gracias por la observación. A veces pues se me van eso. ¿Escucho? ¿Y cuando Z es igual a A? Ah, muy buena pregunta. Cuando Z es igual a A, ¿qué pasa cuando Z es igual a A? Aquí en el resultado nosotros podemos verlo. ¿Qué pasa cuando Z es igual a A? Entonces, usted tiene un número dividido entre el mismo número. ¿Estamos de acuerdo? Pero es 0 dividido entre 0. Entonces, nosotros nos podemos acercar lo máximo que queramos a Z y ya sabemos que ese campo eléctrico siempre va a ser una función continua. De hecho, más adelante vamos a nosotros hablar y vamos a ver que el campo eléctrico es función continua, exceptuando en aquellos puntos donde nosotros tenemos la carga. Si usted recuerda exactamente donde el punto donde está ubicado la carga, ahí yo no puedo determinar quién es el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque tiende a infinito. Observe aquí, el campo eléctrico debido a una carga puntual, ¿verdad? El campo eléctrico que produce una carga puntual en el espacio, si yo tengo una carga y quiero ubicar quién es el campo eléctrico a una distancia r, ¿verdad? A una distancia r, lo voy a poner r mayúscula, el vector relativo para hablar de un sistema de coordenadas. ¿Quién es eso? Eso es Q, 4pi epsilon sub 0, r al cuadrado por r unitario. Entonces, este es el campo eléctrico producido por una sola carga. Si usted observa, cuando R tiende a acercarse a 0, usted puede observar que esta función explota, ¿cierto? Esta función explota, tiende a infinito. El campo eléctrico tiende a infinito si usted se acerca y dice que quiere calcular quién es el campo eléctrico exactamente en ese punto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? Pues uno realmente no puede decir, el campo eléctrico va a ser infinito ahí. Lo que puede decir es que es una cantidad muy grande. ¿Sí? Entre más se va acercando es una cantidad muy grande. Entonces, lo que podemos nosotros aquí, cuando estamos sobre la superficie de la carga, nosotros no podemos decir que es infinito o es cero. De hecho, aquí lo que podemos decir es que el campo eléctrico, por mucho que nos acerquemos a la carga, siempre va a ser a la placa, siempre va a ser de magnitud constante, ¿verdad? Siempre va a ser magnitud constante. Y cuando estemos exactamente en la placa, como estamos acercándonos por una región, puede ver que el campo eléctrico en esta región, muy cerca de la placa, ¿verdad? Va en esta dirección, pero cuando se acerca a la placa por el otro lado,
el campo eléctrico repentinamente cambia abruptamente en el otro sentido, ¿cierto? Entonces, usted no puede decir que el campo eléctrico es constante. Perdón, es continuo. No puede decir que el campo eléctrico es continuo y tampoco puede decir que es constante realmente en todo el espacio. En la placa hay una singularidad del campo eléctrico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no puedo decir que tengo bien definido el campo eléctrico que es ese o que es el otro negativo. No puedo decir nada realmente en la placa. No puedo decir que es cero, no puedo decir que es infinito. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí tengo una división de 0 entre 0. No sé si me doy a entender, muchachos. Y no es continuo, repito, el campo eléctrico, porque mire cómo es el cambio abrupto que yo tengo el campo eléctrico hacia arriba y hacia abajo, exactamente en ese punto. ¿Sí? No es continuo el campo eléctrico. ¿Se entiende? Perfecto. Excelente. Entonces, muy bien. Esas son las dudas que son interesantes discutir, la verdad. Si ustedes tienen preguntas, háganlas. Entonces, bueno, pasemos entonces a resolver más ejercicios. El problema número 3, observen que es exactamente lo mismo. Lo único que ahora yo tengo densidades de carga diferentes. Una es de signo, es de sigma y el otro negativo sigma. ¿Estamos de acuerdo? Siempre constante. Lo resuelven ustedes. Se los dejo de tarea. Yo creo que está bien sencillo. Pero vamos a resolver otro problema, el problema 4. Problema 4. Y de hecho, para resolver el problema 6, yo creo que el 5. Si ustedes resuelven el 5, el problema 6 se les va a hacer sencillo. Pero bueno, resolvamos el problema 4. Todavía mañana tenemos clase. Mañana termino de dar la clase de lo que es campo eléctrico. Es decir, hasta mañana vamos a resolver problemas de esto. ¿Verdad? Entonces, los problemas que no podamos resolver el día de hoy y el día de mañana, eso les van a quedar de tarea a ustedes. O les asigno la tarea ya y ustedes van trabajando y les tengo que agregar más ejercicios, ¿verdad? De otros libros. Entonces, miremos el problema 4. Tengo un arco circular de radio A. Solo es una porción, ¿verdad? Una porción de arco, esta. Que se muestra en la figura. Esta es la figura 3. ¿Sí? Que se muestra en la figura, esa. Descansa sobre el plano XY, así como lo muestra. Y posee una densidad de carga constante. Eso es muy importante. Yo ya sé, ¿verdad? Que en cada pedacito de carga que yo me ubique ahí, ese valor va a ser siempre constante independientemente donde yo me esté ubicando en otro lado, siempre y cuando tenga la misma longitud. ¿Estamos de acuerdo? La densidad de carga entre la cantidad de longitud es constante. Ese valor es constante. Entonces, estando su centro de curvatura en el origen, encontrar quién es el campo eléctrico en un punto arbitrario sobre el eje de la Z. El eje de la Z, recuerdan ustedes, ¿verdad? Es un eje que va a pasar exactamente por el punto 0 y es un eje perpendicular a la página, a esa que se está mostrando. Entonces significa que tiene que ser un eje a este lado de la página, al lado de nosotros, ¿verdad? De la computadora. Entonces ahí, en un punto Z. En otras palabras, solo déjenme hacer una representación para que se pueda percibir mediante una rotación de ustedes, ¿verdad? Otro punto de vista. Eso es XY y tengo el arco de círculo así. ¿Sí? Tengo el arco de círculo así. Este es A. Esto es A. Este es negativo alfa y alfa. Entonces, me está pidiendo que calcule quién es el campo eléctrico exactamente aquí, a una distancia Z. ¿Sí? A una distancia Z. Entonces, ¿cuál es el procedimiento en estos ejercicios? Siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? Este es mi punto de campo. Yo tengo que ubicar mi punto de campo, hablar del vector de posición de ese punto de campo. Tengo que hablar yo de un vector que me posicione la carga, es decir, el vector de la fuente, ¿verdad? Ese es el primado, recordarán ustedes. Y tengo que construir mi vector relativo, ¿verdad? Siempre es el mismo procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Este pedacito que agarré aquí, bueno, lo agarré en el lado negativo ahí en la figura. Entonces, déjenme pasarme aquí al lado negativo, ¿verdad? Ese pedacito que yo tengo dibujado en la otra figura es este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esa información, vengo y utilizo todo lo que ya hemos aprendido.
¿sí? Para una distribución... ¿Qué pasó? Que no se pegó. Vale. Entonces, para una distribución continua de carga, nosotros ya sabemos que el campo eléctrico a esa distancia R, ¿verdad? Tiene esta expresión, 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la integral del diferencial de carga, ahí la voy a escribir en términos del diferencial de carga, R cuadrado por R unitario, ¿sí? Y ya sabemos que tenemos que escribir entonces este diferencial de carga en términos de la cantidad espacial, ¿verdad? El diferencial de longitud. Bueno, ahora la pregunta es, ¿quiénes son mis vectores o qué sistema de coordenadas puedo utilizar yo para poder resolver esa integral? El vector de posición, R, pues es fácil identificarlo, ¿verdad? El vector de campo, es fácil identificarlo, Z, Z unitario, coordenadas rectangulares. El punto de carga, el vector que me posiciona la carga, ¿qué sistema de coordenadas utilizarían ustedes? Tengo una curvatura ahí, ¿sí? ¿Utilizarían coordenadas rectangulares para hacer esa integral? ¿Qué sistema de coordenadas creen que les va mejor a este problema? Cilíndricas. Cilíndricas, ¿verdad? Muy bien, cilíndricas. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener la misma distancia ρ independientemente a dónde me ubico. Yo puedo ver que la distancia ρ siempre va a ser la misma, va a ser constante. Entonces, me conviene bastante utilizar las coordenadas cilíndricas. Va a ser ρ en dirección ρ unitario. Entonces, como ya tengo bien definido eso, vengo a construir mi vector de posición relativo, ¿verdad? Eso va a ser entonces z, z unitario menos ρ primado, ρ unitario. Por lo tanto, r al cuadrado es igual a tener z al cuadrado más ρ primado al cuadrado. Entonces, cheque. Como ya tengo mis coordenadas cilíndricas, entonces, ¿recuerdan ustedes cómo es el diferencial de longitud en coordenadas cilíndricas? En este caso, este de aquí, este pedacito de aquí, ¿cómo se mira en coordenadas cilíndricas? SDDL. ¿Recuerdan? Jóvenes, ¿cómo se mira eso en coordenadas cilíndricas? Muchachos, muchachas. Sería diferencial de ρ unitario. Rho Más unitario. No, me dijeron que ρ, ya habíamos dicho que en coordenadas cilíndricas ρ es constante. Como es constante, bueno, usted me estaba dando todo el diferencial, ¿verdad? Todo el diferencial de longitud, pero observe que no es un vector lo que yo tengo acá. Si estoy hablando del vector, sí estaría bien que usted me diera esta componente más todas las demás en carácter vectorial, pero ahorita no es un vector el que yo tengo, es la magnitud de ese vector, ¿sí? La magnitud de ese vector. Entonces no puede ir el ρ unitario, ¿verdad? No puede ir el ρ unitario. Y de hecho, como ρ es constante, esto es 0. Entonces no sería eso. Entonces, en otras palabras, si usted me está dando todo el vector, yo le puse DDL acá, ¿verdad? A veces yo pongo DDL, a veces pongo DDR, o a veces el autor en Bagnes se acostumbra a poner el DDS, ¿verdad? Si usted recuerda, todo el vector diferencial de longitud, ¿verdad? Tiene esta expresión, pero este es el carácter, el vector como tal, ¿sí? Vector como tal. Pero resulta ser que nosotros no queremos eso, lo que queremos es la magnitud, ¿sí? La magnitud de esto es lo que andamos buscando nosotros. ¿Por qué? Porque así se define, en términos de la magnitud, la distancia de ese pequeño pedacito, nosotros definimos la densidad de carga. ¿Estamos de acuerdo? Definimos la densidad de carga. Entonces, pero además de eso, me dijeron que ρ era constante, ¿verdad? Entonces el diferencial de ρ es 0. Observe, a cualquier distancia que usted se ubique, ρ es constante, ρ es 0, ¿cierto? Entonces, además de eso, z es constante porque estamos en el plano XY. Z es constante, z es 0, el diferencial de z es 0, ¿sí? Entonces, bueno, magnífico. Como ese es constante, ahora sí, la magnitud de eso, ¿verdad? Yo puedo ver que la magnitud de eso es la magnitud de esto, ¿cierto? Rho por definición es una magnitud,
el diferencial de phi, muy bien, estaría hablando de la magnitud y la magnitud de este vector es 1. ¿Todos de acuerdo? Entonces, pero no es necesario recordar todo esto, ¿verdad? Yo puedo fácilmente identificar de lo que ustedes saben de su curso de trigonometría, que lo que estamos hablando es de esta pequeña longitud de arco, ¿sí? De esa pequeña longitud de arco. Y ustedes recordarán que las longitudes del arco fácilmente es el radio por el ángulo que lo subtiende, ¿cierto? Estoy hablando de un pequeño diferencial de rho aquí, de phi, perdón, ahí. Entonces es la radio por el diferencial de phi, ¿sí? Entonces así se vería el diferencial de longitud en coordenadas cilíndricas. Se vería de esta forma. Entonces, muy bien, ya tenemos identificado todo eso. Vámonos entonces a resolver la integral. 1 sobre 4pi epsilon sub 0, lo vamos a plantear ya en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Esto es constante, lo puedo sacar afuera, ¿verdad? Lambda la puedo sacar afuera. Me va a quedar entonces d de phi. De hecho, rho también es constante, lo puedo sacar afuera del integral, ya la voy a sacar. Lo voy a plantear todo y después saco a rho afuera del integral porque es una constante. En el denominador me quedaría z al cuadrado más rho primado al cuadrado, esto elevado a la 3 medios por el vector, ¿verdad? Y esto es z por z unitario menos rho primado por rho unitario. Y esto estoy integrando con respecto a phi, el único que está cambiando es phi. ¿Desde dónde a dónde va a cambiar phi? Pregunto, ¿desde dónde a dónde tengo que integrar eso? ¿Desde dónde a dónde cambia phi? Respóndanme, por favor. Desde negativo A hasta B, negativo alfa hasta positivo alfa. Muy bien, excelente. Negativo alfa hasta positivo alfa. Excelente. Entonces, bueno, ya tengo planteada la integral, ahora solo tengo que resolver eso, ¿verdad? Es matemática lo que nos sigue. Entonces, resolvamos eso. Entonces, ya sabemos que queremos encontrar quién es la componente del vector, es decir, escribir E, ya sea en términos de coordenadas rectangulares, cilíndricas o esféricas. Como estamos utilizando coordenadas cilíndricas, lo ideal sería entonces escribir quién es el campo en dirección de rho y el campo en dirección de z, ¿cierto? O incluso encontrar también quién es el campo en la dirección phi. Permítanme. ¿Quién es el campo en la dirección phi si quiero escribir el campo en coordenadas cilíndricas? ¿Estamos de acuerdo? El problema es que yo no puedo hacer la proyección directa de ese vector punto rho. ¿Sí? Yo no puedo hacer esto. Si yo hago esto directamente, estoy haciendo algo malo. Ya lo hemos dicho en las clases anteriores. ¿Sí? Es decir, yo no puedo decir que E de rho, la componente de rho, si quisiera encontrarlo en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Yo no puedo decir que esto es esto y quiero que ustedes me respondan y me digan por qué. Ya lo he dicho en clases anteriores, pero quiero que recuerden ustedes por qué. ¿Sí? Si hago la proyección, me quedaría esto. ¿Por qué? Vamos a ver, rho al cuadrado a la 3 medios. ¿Por qué eso está malo? ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Alguien que me pueda ayudar? Vamos, 2 minutos para poder terminar el problema, si no, no me va a quedar chance. Porque el vector rho unitario es dependiente de phi. Excelente, porque es dependiente de phi. Si yo hago eso, me estoy comiendo toda la sumatoria que aparecen involucradas los cambios en esta parte de phi del rho unitario. Muy bien, excelente, por eso. Entonces, no puedo hacer eso. Entonces, significa que obligatoriamente lo que tengo que hacer entonces es realizar el producto, las proyecciones a aquellos lados donde los vectores sean constantes, ¿verdad? Es decir, en la componente en X, la proyección en X y la proyección en Y. Entonces, hagamos la proyección en X y en Y y en Z, ¿verdad? Para ver quién es el campo. Entonces, eso me va a quedar esta expresión, me quedaría... De hecho, este es constante, lo puedo sacar afuera. Me va a quedar constante, porque recuerden que esto es coseno de phi X unitario más seno de phi Y unitario.
Entonces, el negativo lo puedo sacar constante. Y de hecho, yo ya sé que eso es ¿cuánto? Me dice cuánto es el radio de eso. Creo que no me lo dice, ¿verdad? Ah, sí, es A. Sí, es A. Entonces, ρ es A. Entonces, es constante. Eso me quedaría. Sabemos que ρ primado es A, ¿verdad? Entonces me quedaría A al cuadrado. Y cuando hago la proyección X, hago el producto punto X con ρ, únicamente me va a sobrevivir el término coseno, ¿verdad? Coseno de phi, de phi. Y me quedaría A al cuadrado más Z al cuadrado. Y de hecho estos son constantes. Observen que lo que tengo en el denominador es constante. Lo puedo sacar incluso afuera del integral, ¿cierto? Lo puedo sacar afuera del integral. Eso es constante. Eso me quedaría esta expresión 4pi epsilon sub 0. De hecho, desde la parte de arriba, la ventaja es que desde la parte de arriba puedo sacar esa expresión afuera del integral. ¿Sí? Afuera del integral a la 3 medios y tengo que integrar esto. De phi. Ahora, ¿quién es esa integral? Pues esa integral es, voy a hacerlo acá, ¿sí? Esto es seno de phi evaluado desde negativo alfa a alfa, ¿cierto? Entonces, ¿quién es eso? Pues eso me queda, voy a hacer aquí, negativo a 4pi epsilon sub 0 al cuadrado, z cuadrado, a la 3 medios, esto multiplicado por seno de alfa, menos seno de alfa, negativo alfa. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo en eso, jóvenes? ¿Y a qué es igual eso? ¿A qué es igual eso? Pues recordarán que esto es una función impar y cuando ustedes tienen función impar, eso es igual a sacar el seno afuera, ¿verdad? El negativo afuera del argumento. Entonces, eso me va a quedar negativo a al cuadrado por seno de alfa. Me queda 2 veces. Eso me queda 2pi epsilon sub 0 por a cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios. Esta es la componente en X. ¿Sí? Tengo entonces que ahora encontrar quién es la componente en Y. Vamos y encontremos la componente en Y. Lo único que vamos a ver, tengo un signo menos. Hay un signo menos ahí. Coseno más. Sí, ¿verdad? Cheque. Entonces, vamos ahora a encontrar quién es la componente en Y. ¿Sí? Y la componente en Y es el campo producto punto Y. Hacemos exactamente lo mismo. De hecho, voy a sacar ya de un solo los términos que son constantes afuera. Me queda negativo lambda a cuadrado, ¿verdad? Negativo es por este menos, ¿sí? Por este menos. Y recuerden que A es porque tengo ρ por ρ y ya sabemos que ρ es A, eso me queda a cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Negativo lambda a cuadrado. En el denominador me queda 4pi epsilon sub 0 por a cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios. Y ahora el integral va a ser seno de phi por d de phi desde negativo alfa hasta alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién es la integral? ¿Quién es esta integral? ¿Sí? ¿Quién es esa integral, muchachos? Menos coseno. Menos coseno. Evaluado de negativo alfa hasta alfa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es eso? Eso es negativo lambda a cuadrado. Solo déjenme copiar todo eso nuevamente. Y ahí me queda negativo coseno de alfa menos por menos más coseno de negativo alfa. ¿Sí? ¿Y eso a qué es igual? De hecho, no era ni necesario resolver esto, ¿verdad? Eso ya sabemos que esto es una función par, ¿verdad? Esa es una función par, eso me queda igual a coseno de alfa. Entonces, negativo coseno de alfa y coseno de alfa, eso es cero. De hecho, ya habíamos dicho anteriormente que cuando yo tenga funciones impares evaluadas de puntos simétricos, ¿verdad? Impares, evaluadas de puntos simétricos,
Eso ya sabíamos que era 0. No era necesario ni resolverlo, ya lo tienen ustedes demostrado en su curso de cálculo. Entonces, la componente en Y es 0. ¿Sí? ¿Qué es la última componente que me hace falta encontrar? La componente en Z. Eso es E punto Z unitario. Hagamos entonces la componente en Z, la proyección. Nuevamente puedo sacar todo afuera, los constantes. Me quedarían, estas cantidades son constantes. 4pi epsilon sub 0. Vamos a ver. A al cuadrado más z al cuadrado. Esto a la 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto es constante. Todo esto es constante. Elevado a la 3 medios. Por d de phi. ¿Verdad? D de phi. Desde negativo alfa hasta alfa. ¿Cierto, muchachos? ¿Y eso a qué va a ser igual entonces? La componente en z va a ser entonces, fácil de ver eso, ¿verdad? La integral de eso me va a quedar 2 alfa. Entonces, cuando lo multiplique por lo demás, me va a quedar 2pi epsilon sub 0 por a cuadrado z cuadrada, perdón, a la 3 medios. Y esa es la componente en Z. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Entonces, el campo eléctrico, en otras palabras, en cualquier punto en el eje de la Z que yo me ubique, va a tener tanto una componente en X, que está dada de esa manera, negativo lambda a cuadrado, 4pi epsilon sub, perdón, 2pi epsilon sub 0, por el seno también, seno de alfa, 2pi epsilon sub 0, a cuadrado, z cuadrado, a la 3 medios, tiene una componente en X, más, ¿la escribí bien toda? Sí, más la componente en Z, 2pi epsilon sub 0, a cuadrado, z cuadrado, a la 3 medios en dirección de la Z. Lo que podríamos hacer en todo caso ahí, pues, es sacar los términos que son factores comunes, ¿verdad? ¿Cuáles son los términos factores comunes? Lambda 2pi epsilon sub 0, a cuadrado, z cuadrado, a la 3 medios, esto es común. Me quedaría entonces negativo a cuadrado seno de alfa, x unitario, más z alfa, z unitario. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, licenciado, todo bien. Bueno, muy bien. Qué calor hace. Bueno, si no tienen preguntas y todo está bien, ¿qué es lo único que nos queda entonces? Pues, como les comenté el día de mañana, el día de mañana vamos a seguir resolviendo más ejercicios. De esa guía, puede ser esa guía. Incluso en Bagnes me he fijado, como les dije, hay varios ejercicios de esos que son tomados del libro de Bagnes. Entonces, bueno, podemos trabajar de esa guía también. No hay ningún problema. Solo déjenme revisar el libro de Bagnes. ¿Cuáles son los cuántos problemas hay? ¿Escucho? En el libro de Bagnes. Está ese, miren. Estaba ese. El arco de círculo. Demostrar que cuando la curva es una circunferencia. De hecho, en el problema del Bagnes, me pide que demuestre que cuando la circunferencia es completa, ¿verdad? El campo se reduce a esta expresión que yo tengo ahí. ¿Sí? El campo se reduce a esa expresión que yo tengo ahí. De hecho, lo pueden terminar de hacer ustedes. Ese está en el libro de Bagnes. Podemos trabajar ese. Está un cilindro uniformemente cargado. Resulta ser que, si más no recuerdo, nosotros no vamos a evaluar para esto lo que son densidades volumétricas de carga. Aunque este parece una densidad volumétrica de carga. Ah, no, es una capa. Es una capa. Entonces creo que no se va a evaluar densidades volumétricas de carga.
¿verdad? Solamente superficiales y de longitudes. Pero yo les diría que hagan, pues, estudien ustedes, pues, no por el examen, sino para aprender. Háganse este problema, el problema número 13 también, ¿verdad? Ahí le dice lo que debe utilizar. Si más no recuerdo, no es muy largo. Ya como le da la integral ahí, que le resuelve el problema, ¿verdad? El planteamiento solo es esto, realizar el planteamiento, encontrar los vectores relativos, los vectores de campo, vector de carga, plantear la integral y ya tienen la integral, la respuesta debería ser corta entonces. Entonces yo les diría que lo hagan, ¿verdad? Lo hagan, pero no se va a evaluar en la prueba, ¿sí? Densidades volumétricas de carga no se van en la prueba. Y eso es todo, ¿verdad? Y hay más problemas de cargas puntuales ahí, practiquen ustedes, van a tener tiempo. Mañana vamos a seguir mirando más ejercicios. Entonces, preguntas, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Escucho. En la componente Z, ¿por qué puso una Z? ¿A dónde? Vamos a ver. ¿A dónde? Aquí. ¿Sí? ¿Por qué puse esto de acá? O sea, en la componente. ¿Por qué? ¿Sí? Porque nos dio la componente a lo largo del eje Z es diferente de 0. Mire, nos dio este resultado. Tenemos la componente en Y es la única que da 0 y la componente en X, ¿verdad? Entonces, hay componente en Z, al menos que la haya escrito mal. No, está bien. Y después lo único que hice fue sacar factor común. ¿O sí? Creo que la duda de la compañera es que, o sea, se saca porque al final queda como constante de la integral, ¿verdad? Ah, ya. Ajá. ¿Por qué? O sea, ¿por qué quito la A al cuadrado? ¿Por qué quité la A al cuadrado? ¿Cuál? El ρ, que es el radio de fracción de círculo. Sí, vamos a ver. Ya. Que me falta un término, dice usted. Este término que no lo he colocado, y ahí tiene razón. Este me lo comí, ¿verdad? Sí, ese me lo comí. Ahí va un A, tiene razón. Ese error no lo escribí. ¿Esa es la duda suya? Aquí es un valor de A. Me lo había comido. ¿Ese? Sí, ese término no lo había escrito. El valor de A y el valor de A. Ese, ahí está la duda. Y después hicimos el producto punto. ¿Verdad? Cuando hicimos el producto punto de esto con Z, observen que únicamente estoy multiplicando este por este da 0. ¿Verdad? Y este término por esto me queda únicamente Z. ¿Cierto? Entonces el ρ fue el término que no había escrito, que al final yo sé que es A. Entonces aquí está el Z del realizar el producto punto y aquí está el valor de ρ que es A. ¿Hoy sí? Sí, gracias. Muchas gracias a usted. De hecho, me comí ese término. Bueno, lo siento, me había comido ese término. Solo déjenme, entonces tiene que haber un A cuando se reduce. Sí, ahí está el A. Aquí está el A. No había colocado ese A, el DA que me había comido. Muy bien. Entonces, hoy sí, ¿alguna otra consulta? Bueno, muy bien. Excelente. Vamos bien. Me alegra que puedan corregirme, estén mirando ahí, que a veces pues se me van algunos términos, no los coloco. Y no tengo un panorama tan amplio de esto como la pizarra o el papel. Tengo que estarme moviendo de arriba para abajo. Entonces, pero igual, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando uno va con el álgebra de eso, no colocar todos los términos y no obviarlos. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. Nos vemos entonces el día de mañana. Pasen feliz día. Nos vemos, licenciado. Nos vemos. Cada vez veo menos. Solo hay 11 conectados también hoy. Bueno, nos vemos, muchachos.